Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra charla más. Bueno, mi nombre es Andrea Mosquera, soy nutricionista y el día de hoy vamos a hablar acerca de las etiquetas nutricionales. Bueno, el objetivo de esta charla es que ustedes puedan aprender a leer las etiquetas nutricionales y de esta manera ustedes mismos pueden saber si un producto vale la pena comprarlo o no. Entonces, hoy les voy a dar como esos tips para que puedan saber eso. Les voy a compartir pantalla para que vean la presentación. Ok, ahí está, ¿se ve? Sí. Listo, bueno, entonces, todos sabemos cuáles son las etiquetas nutricionales. La etiqueta nutricional de un alimento se ve de esta forma, pero no mucha gente la lee o mucha gente no sabe cómo leerla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a aprender cómo leer la etiqueta nutricional. Entonces, primer paso al momento de leer una etiqueta nutricional, tenemos que fijarnos en el tamaño de la porción. Ustedes ven que ahí dice información nutrimental. Abajo dice tamaño de la porción, una taza o 228 gramos. Esto quiere decir que toda la etiqueta nutricional está dada por este tamaño de la porción. Es decir, en este empaque hay 250 calorías por una taza, que son 228 gramos. Ahora, abajo dice porciones por paquete 2. Eso quiere decir que si yo me como todo este paquete, aquí hay 2 porciones, hay 2 tazas. Entonces yo tengo que multiplicar por 2 todos los elementos que tenga la etiqueta nutricional. Entonces, si yo me como una taza de esto, tiene 250 calorías. Ahora, si yo me como todo el paquete de eso, tengo que multiplicar 250 por 2, entonces serían aproximadamente 500 calorías. Entonces, paso número 1, ver el tamaño de la porción y dependiendo de eso, pues vamos viendo el resto de la parte del etiquetado. Ahora nos vamos a fijar en los macronutrientes. Los macronutrientes son carbohidratos, proteínas y grasa. Entonces, el primero que tenemos son los carbohidratos. Los carbohidratos totales se dividen en dos, está en fibra y en azúcar. Siempre que vayan a comprar un alimento, traten de fijarse que no tenga más de 10 gramos de azúcar por porción. Ya más de 10 gramos de azúcar por porción es mucho para un alimento empacado. Y que de preferencia de fibra que tenga más de 5 gramos. Obviamente es mucho mejor que ustedes traten de buscar un producto que no tenga azúcar, o sea, que de azúcar tenga 0 gramos y que obviamente tenga un poco más de fibra. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se vería la parte de carbohidratos en un etiquetado nutricional. Tenemos los carbohidratos totales, 28 gramos, luego dice que tiene fibra. Aquí la divide en fibra soluble y fibra insoluble, pero eso no es tan importante, no es importante como la cantidad de fibra que tiene. Y aquí dice que tiene 6 gramos de fibra y tiene 15 gramos de azúcares. Como yo les dije, es mejor que tenga menos de 10 gramos de azúcar. Entonces, como que eso es demasiado alto en azúcar. Luego, ahí tenemos otro ejemplo que dice que hay 22 gramos de carbohidratos totales, de los cuales 3 son fibra y 18 gramos de azúcar. Igual se pasa mucho del azúcar. Y por último, tenemos otro ejemplo que dice que hay 24 gramos de carbohidratos totales, de los cuales 4 son de fibra y apenas tiene 1 gramo de azúcar. Entonces, si ven de esos 3 ejemplos, pues el mejor es el tercero. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir como analizando los carbohidratos, el azúcar, la fibra. Luego tenemos la proteína, que bueno, es recomendable siempre que compren un alimento que sea empacado que por lo menos tenga entre 6 y 7 gramos de proteína por porción. Obviamente no todos van a tener proteína, entonces la proteína sí es muy fácil de verla, nada más dice como proteína y los gramos de proteína que tiene. Luego tenemos las grasas. Con las grasas, más que la cantidad de grasa que tenga el alimento, es importante fijarse qué tipo de grasa tiene, porque hay grasas que son saludables, hay grasas que no lo son. Hay alimentos que pueden ser muy altos en grasa, sin embargo pueden tener grasa saludable, entonces no está mal. Ahora hay alimentos que pueden tener tal vez poca grasa, pero la grasa que tiene es mala, entonces no es lo más recomendable. Un alimento es alto en grasa si tiene más de 20 gramos de grasa por porción, moderado entre 5 y 10 y bajo menos de 3 grasas por porción. Sin embargo, como les digo, lo más importante aquí es fijarnos en qué tipo de grasa es o qué tipo de grasa contiene. Entonces,
Las grasas que deberíamos evitar que tenga un alimento es la grasa saturada y la grasa trans, ya que son grasas que no son saludables. La grasa saturada em, se relaciona mucho con los niveles de colesterol elevado. Entonces, es recomendable que un alimento como máximo tenga entre 0,5 a 1 gramo de grasa saturada por porción. Y por otro lado está la grasa trans, que esa es una de las grasas más peligrosas. Y lo ideal es que un alimento o no tenga grasas trans o que máximo tenga 0,5 gramos de grasas trans. Y obviamente si es un alimento es alto en grasa, lo más recomendable es que tenga grasa monoinsaturada y poliinsaturada, que son grasas saludables. Por ejemplo, si ustedes leen la etiqueta nutricional de un maní o de unas almendras, ustedes van a ver que es alto en grasa. Sin embargo, las grasas que tienen son grasas buenas, entonces vale la pena. Luego tenemos el colesterol. El colesterol es algo que solo va a existir en alimentos que sean vegetales, por ejemplo, en la mantequilla, en la leche. En un aceite, por ejemplo, no puede existir el colesterol porque el aceite es sacado de una planta y las plantas no tienen colesterol. Entonces, siempre que ustedes vean como, por ejemplo, un aceite que diga aceite libre de colesterol, eso es, o sea, es como una etiqueta engañosa, por así decirlo, porque en un aceite vegetal nunca va a haber colesterol, solo en productos que sean animales o que sean sacados de origen animal. El colesterol obviamente es el enemigo de las arterias porque el colesterol es lo que va a hacer que las arterias se lleguen a tapar y al día se deberían consumir como máximo 300 miligramos de colesterol al día. Y hay varios alimentos animales que contienen colesterol, entonces si ustedes van a comprar un alimento que ven que tenga colesterol, que máximo tenga 20 miligramos. Obviamente, si los pueden evitar, pues es mejor. Entonces, aquí hay un ejemplo. Esto puede ser el empaque de un producto que contenga mantequilla, que contenga leche, para que haya colesterol. Entonces, por ejemplo, aquí hay grasa total 2 gramos, en realidad es muy bajo en grasa. Sin embargo, tiene como moderada grasa saturada, porque tiene 1,5 de grasa saturada, no tiene grasas trans y tiene de colesterol 10 miligramos. Entonces, algo así es como se vería en una etiqueta nutricional. Ok, entonces ya analizamos la parte de macronutrientes, que es lo primero que debemos analizar, carbohidratos, proteínas, grasas, y luego pasamos a otro aspecto muy importante que hay que fijarse, que es la cantidad de sodio. La cantidad de sodio es como la cantidad de sal que tiene el alimento. Muchas veces el sodio lo utilizan como preservante, es decir, como para tratar de que el alimento perdure un poco más de tiempo. Por eso ustedes, si se fijan en los alimentos enlatados como los atunes enlatados o cualquier cosa que ustedes compren enlatadas, se van a dar cuenta que es muy alto en sodio. Y obviamente es mejor evitar consumir alimentos enlatados por la cantidad de sodio que tiene. Se recomienda que un producto tenga como máximo 140 miligramos de sodio por porción. Sin embargo, si ustedes se fijan ahorita en un enlatado, se van a dar cuenta que tiene muchísimo más de 140 miligramos de sodio. Mi recomendación es tal vez que en vez de comprar alimentos que sean enlatados, los compren congelados, porque como les digo, el enlatado utilizan el sodio para preservar el alimento, mientras que en congelación ya tiene otro procesamiento que no le ponen sodio. Ahora, bueno, voy acá a pasarme acá. No sé si, bueno, aquí tenemos la etiqueta otra vez. Ustedes ven que ahí hay algo que dice porcentaje de valores diarios y ahí tienen como unos números y un porcentaje. Bueno, esto más que nada sirve cuando ustedes, por ejemplo, no se acuerdan, digamos, no se acuerdan que un alimento debería tener máximo 140 miligramos de sodio por porción para que no se pase, que debería tener 0,5 de grasas trans. O sea, si ustedes no se acuerdan esos numeritos, esa es como una forma muchísimo más fácil de determinar si un alimento es alto en o bajo en. Si ustedes ven que tiene un 5% o menos, quiere decir que es un alimento bajo en ese nutriente. Si tiene un 20% o más, quiere decir que ese alimento es alto en ese nutriente. Obviamente, si tiene entre 5 y 20, es moderado. Aquí les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan un poquito mejor. Tenemos, por ejemplo, esta etiqueta nutricional. Entonces dice que el tamaño de la porción es 1/4 de taza.
y porciones por envase son 8. Entonces, digamos que yo me voy a comer un cuarto de taza de esto. Dice que tiene 100 calorías. Luego aquí yo veo que dice grasa total tiene 2 gramos y al lado yo veo que dice 3%. Eso quiere decir que es bajo en grasa porque no llega al 5. Luego que de grasa saturada tiene 1.5 gramos. Ahí dice que es un 7%, es decir, es moderado en grasa saturada. Luego, asimismo, yo veo el colesterol, tiene 10 miligramos de colesterol, es un 3%, es bajo en colesterol. Sodio, dice que tiene 460 miligramos de sodio y aquí yo veo que es un 19%, casi 20, eso quiere decir que es alto en sodio. Y así sucesivamente, pues ustedes van viendo ese porcentaje. Eso es como una forma un poco más sencilla de que ustedes puedan saber si es alto, en bajo, en tal nutriente, etcétera. Ahora, muchas veces también lo pueden ver como en la parte frontal de los alimentos, así. Sin embargo, tienen que tener mucho cuidado porque cuando lo ponen en la parte frontal no dice el tamaño de la porción. Entonces, por ejemplo, aquí dice que esto tiene 12 gramos de azúcar, que son un 13%, es decir, es moderado en azúcar, pero yo no sé cuánto es la porción, puede ser que sea una porción pequeña o puede ser que sea todo el empaque. Entonces, siempre es muy importante que ustedes se fijen en el tamaño de la porción. Ok, entonces ya analizamos la parte del etiquetado nutricional de los macronutrientes, el sodio. Ahora otra cosa que hay que fijarse, que es súper importante, es en la lista de ingredientes. Creo que es una de las cosas más importantes de las que debemos de fijarnos, porque la lista de ingredientes nos va a decir, pues, de qué está hecho el alimento. Y toda la lista de ingredientes de un producto está ordenada del que tenga mayor a menor. Es decir, si su primer ingrediente es azúcar, quiere decir que ese alimento lo que más contiene es azúcar. Si su primer ingrediente es harina, quiere decir que lo que más contiene es harina. Y así va. Mientras menos ingredientes tenga un producto, es mejor porque es menos procesado. Lo ideal es que tenga menos de 10 ingredientes. Si ustedes ya cuentan más de 10 ingredientes en algún producto, es muy procesado. Ahora también, ahorita lo vamos a ver, pero hay productos en donde viene especificado, cuando tienen grasa, viene especificado el tipo de grasa que tiene. Es súper importante que ustedes se fijen en eso, porque hay que evitar los alimentos que contengan aceite de palma o grasas hidrogenadas, porque esos tienen una gran proporción de ácidos grasos trans, que es la grasa mala. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay un empaque de una tortilla de harina de trigo. Entonces dice ingredientes, harina de trigo, ese es su ingrediente número 1, eso es lo que más tiene. Luego dice que tiene agua y grasa vegetal, es su tercer ingrediente. Entonces, si ven que aquí están como especificados los tipos de grasa vegetal que tiene, dice grasa vegetal, grasas vegetales hidrogenadas, aceites vegetales y aceites vegetales hidrogenados. Tienen que tener mucho cuidado con estos aceites hidrogenados porque pueden tener mucha cantidad de grasa trans. Entonces, desde que ustedes ya leyeron los 3 primeros ingredientes, ustedes ya pueden saber si es un producto que vale la pena comprarlo o no. Por ejemplo, aquí tenemos otro. Entonces dice que su primer ingrediente es agua, luego tiene harina de trigo, pan rallado, harina de trigo, y luego dice grasa vegetal. Aquí dice grasa vegetal, sin embargo, no viene, o sea, no dice con qué tipo de grasa vegetal viene hecha. Entonces, no sabemos. Entonces, es mejor que ustedes, cuando vean grasa vegetal o aceite vegetal, que vean qué tipo de aceite tiene. Ingredientes que se deben evitar cuando ustedes empiezan a leer la etiqueta de ingredientes. Cuando digan sabores artificiales, porque es un alimento muy procesado, harinas enriquecidas, exactamente lo mismo. Cuando vienen harinas enriquecidas ya lleva todo un procesamiento, o sea, ya lo procesan, ya es muy procesado el alimento. Aceites hidrogenados, que eso es lo que les estaba hablando. El glutamato monosódico, yo les he hablado mucho de esto, el glutamato monosódico es un potenciador del sabor, es decir, hace que el alimento sepa mucho más rico. Sin embargo, está comprobado que el glutamato monosódico puede llegar a ser cancerígeno. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Obviamente el azúcar. Ahora, el azúcar puede venir disfrazado con otros nombres, no necesariamente nosotros la vamos a ver como azúcar. Puede venir también como jarabe de maíz rico en fructosa, es azúcar. Puede venir también como sacarosa, es azúcar. Benzoato de sodio y potasio, eso es un tipo de conservante. Colorantes artificiales, la sucralosa también es azúcar, es exactamente lo mismo. Soya y maíz, aquí me refiero a los aceites. Lecitina de soya, sorbato de potasio y todo lo que ustedes ahí empiecen a leer son tipos de conservantes que son mejor evitarlos porque ya es un alimento que es muy procesado. Ahora, muchas veces los aditivos alimentarios no vienen como tal con el nombre, sino que vienen muy escondidos.
como por ejemplo E310, E200 no sé qué. Eso es un tipo de conservante, que es como un nombre genérico para no ponerle pues todo el nombre. Pero pues es un tipo de conservante. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, estas galletas que a simple vista se verían saludables, sin embargo, si ustedes ya empiezan a contar la cantidad de ingredientes que tiene, se pasa de 10, es demasiado procesado. Y si nos ponemos a leer, digamos, su primer ingrediente, harina de cereal, que es una mezcla de harina de trigo, arroz, cebada, maíz. Su segundo ingrediente es azúcar, desde ahí estamos mal. Luego viene con aceite vegetal, que es aceite de palma. Y bueno, y ahí viene un montón de cosas y ya le añaden vitaminas y un montón de cosas. Entonces ya, si ustedes empiezan a leer más de 10 ingredientes, mejor ya dejen de leer porque ya saben que va a ser muy procesado. Ahora, aquí tenemos un salchichón de pavo. Muchas veces la gente ve como, ay, es de pavo y cree que es saludable. Sin embargo, siempre traten de leer, o sea, de ir más allá, lean el etiquetado, lean los ingredientes. Entonces, si nos ponemos a leer aquí los ingredientes de este salchichón de pavo, dice que tiene muslo de pavo, luego tiene grasa de pato, lactosa, proteína, sal, dextrosa y lo que ya viene con el E301, que son conservantes, colorantes, etcétera. Es decir, no es puro, no, o sea, es una mezcla de un montón de cosas que hasta grasa de pato tiene. Entonces ya ven, así es como ustedes pueden empezar, espero que lo empiecen a poner en práctica, empiecen a leer como las etiquetas, empiecen a leer los ingredientes. No sé si tienen alguna pregunta, obviamente la pueden dejar aquí, les voy a estar respondiendo. Y si no, pues eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias, Andreita.